que ustedes ya saben todo, ¿verdad? Parece que sí. Entonces, vamos a tratar de dar así. Más sencillo entonces. Corto, concreto y conciso como siempre, como todas las clases. Introducción, definición de cáncer gástrico, entonces crecimiento anormal desordenado de las células de todas las capas de la pared del estómago, estamos hablando del estómago ahora, neoplasia del estómago, que puede crecer en un solo sitio localmente o puede metastatizar, ¿verdad? O invasión a distancia. ¿Qué dice? Generalidades, generalmente o la mayor parte de las neoplasias gástricas son de origen epitelial, entonces son los adenocarcinomas. Después tenemos los otros tipos que son los linfomas, los carcinoides, los GIS, tumor del estroma gastrointestinal, se denominan tumores GIS. Bueno, mayoritariamente son asintomáticos, lo que se denominan una neoplasia dormida, que le dicen normalmente la gente, popularmente. El pronóstico depende más del estadio en el diagnóstico inicial y la parte clínica del paciente, ¿verdad? Edad, principalmente comorbilidades, aparte del estadio, ¿verdad? Porque no es lo mismo un paciente joven con cáncer gástrico que un paciente adulto con cáncer gástrico, pero en estadio inicial o en estadio avanzado. Patogénesis, siempre la gente nos pregunta por qué se forma el cáncer gástrico, ¿verdad? Y nosotros estudiamos así por literaturas que tienen relaciones con factores geográficos, factores ambientales, factores dietéticos, factores genéticos, pero en realidad de la cuestión para responderle en forma práctica a una persona es difícil de decirle vos tenés cáncer por este motivo, a no ser que tenga un factor claro, un paciente que tiene un hábito dietético con alto consumo de sustancias o productos ahumadas o alto consumo de sustancias tóxicas, en este caso para el estómago, como las nitrosaminas, los churrascos pasados, para que tienen alto contenido de nitrosamina. En ese caso, por ejemplo, le podemos orientar. Tiene relación con este estilo de vida que estás llevando, pero difícilmente le vamos a decir, vos tenés cáncer gástrico por esto, ¿verdad? O de repente en otros factores que sabemos, en dónde está el Helicobacter pylori, por ahí tiene que estar. Ahí está, Helicobacter pylori. Bueno, entonces hablamos de factores de riesgos, factores dietéticos, así como tenemos algunas sustancias o nutrientes que son perjudiciales o tienen una relación con las neoplasias gástricas, tenemos otros factores protectores como son los vegetales y las frutas. Ahí abajo. Después también hablamos de factores genéticos, alteraciones en el oncogen, en los genes supresores tumorales. Pero en finales prácticos, hablarle de tenés una alteración en el oncogen RAS a un paciente es medio complicado ahora, pero nosotros por la literatura sabemos que hay alteraciones celulares específicas en esos aspectos. P53, RAS. Bueno, factores predisponentes entonces relacionados con lesiones crónicas a nivel de la mucosa gástrica. Uno de los más estudiados y conocidos y más comúnmente que encontramos a nivel de práctico es por la infección del Helicobacter pylori, que genera una úlcera, una gastritis que se puede cronificar. Por eso lo que tenemos que erradicar el Helicobacter pylori una vez que hacemos el diagnóstico, que genera una gastritis, que puede generar una gastritis crónica atrófica, una metaplasia intestinal que luego lleva a un aumento en la probabilidad de generar cáncer. ¿Ok?
quiere decir que sí o sí vas a tener cáncer si tienes una infección por Helicobacter pylori, pero sí es de mera necesidad y hay que erradicar el Helicobacter pylori, que es uno de los más estudiados y más conocidos, ¿verdad? Después tenemos otros factores relacionados con por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, pacientes gastrectomizados, algunos factores de deficiencia o enfermedades súper raras como la enfermedad de Menetrier, que es una enfermedad súper rara donde se genera una hipertrofia e hiperplasia de los pliegues de la mucosa gástrica. Eso es el síndrome de Menetrier. Entonces tenemos una cadena de eventos para llegar al suceso o el evento final, que es el cáncer gástrico y las diseminaciones o metástasis, ¿verdad? Tenemos factores relacionados con, ya hablamos con la dieta, Helicobacter pylori, alteraciones genéticas y factores ambientales que se relacionan. Así como le estaba comentando, difícilmente decirle al paciente no tenés cáncer por tu dieta, no tenés cáncer por Helicobacter pylori. Entonces lo que nosotros tenemos que responder y lo que tenemos que entender es que es un conjunto de factores que se relacionan para la formación o generar la neoplasia gástrica. ¿Y cuáles son esos factores? A lo mejor tenés una alteración en el gen RAS, el protoncogen P53, además de los factores ambientales y nutricionales que le agregamos a eso, ¿verdad? A lo mejor no va a generar cáncer con una alteración solamente, pero si englobamos todos esos factores aumenta muchísimo la probabilidad de generar cáncer. Entonces, estos factores actúan a nivel de una mucosa normal, generando una gastritis crónica superficial que luego se va cronificando. Una gastritis crónica atrófica que sabemos por histología o histopatología, cambio del epitelio de la mucosa gástrica a un epitelio intestinal, ya tenemos una lesión precancerosa, una metaplasia, un cambio en el epitelio, entonces ya es un cambio precanceroso, es la antesala al cáncer gástrico. Y luego metástasis, ¿verdad? Y esta metaplasia, ¿cómo puede ser? No necesariamente toda la mucosa, todo el espesor, toda la circunferencia del estómago, sino una pequeña lesión ulcerosa. Una pequeña úlcera, una pequeña lesión en la mucosa del estómago puede generar cáncer. Bueno, entonces, lo que ya les estaba comentando, la gastritis crónica atrófica que luego va cambiando el epitelio de la mucosa gástrica a metaplasia intestinal, que ya son lesiones precancerosas. Otras lesiones que tenemos como un pólipo, generalmente los vellosos, así como en el colon, también como tenemos la enfermedad polipoides del colon, también puede haber pólipos en el estómago, y el tipo velloso son las lesiones precancerígenas. Y los estómagos que han sufrido cambios en su anatomía normal por gastrectomías, generalmente las recurro uno realmente es. Bueno. Etapas en el desarrollo del cáncer, entonces tenemos un cáncer o carcinoma in situ o incipiente y el avanzado. Carcinoma gástrico, entonces tenemos el in situ, intraglandular, el gástrico incipiente y el avanzado. Vamos a ver cómo son las características de estos. El carcinoma gástrico incipiente o precoz. Tenemos una clasificación que se denomina Murakami, ¿verdad? Que son los japoneses que estudian bastante porque tienen un alto índice de cáncer, justamente por el consumo crónico, por el hábito dietético que tienen de consumir comidas ahumadas, ¿verdad? Entonces la definición es carcinoma gástrico invasivo confinado a la mucosa y a la submucosa, con o sin metástasis ganglionares.
no llega entonces hasta la muscular de la mucosa, porque cuando llegamos a la muscular de la mucosa ya tenemos otra clasificación, que es el avanzado, que vamos a ver en el siguiente, ¿verdad? Tenemos 1, 2 y 3, según la clasificación de Murakami. Tipo 1 tenemos el protruido o polipoide, ¿verdad? Bien superficial, pero protruye una luz. ¿Qué? Questão de prova. Desenho e escreva. Explica bem detalhado, para a gente entender. Yo me acordé de dos temas por ahí en la prueba anterior que salió en la CONARE de este año. Y este puede ser que caiga en el examen. Ustedes pidieron. Tipo 2, entonces tenemos la superficial 2ABC elevado plano deprimido. Si ustedes no fueron mi alumno en patomédica, patoquirúrgica, Teve uma aula. ¿verdad? A gente teve uma aula. É a pandemia. De Era a doutora Fernanda, né? Aí, Foi. é, Da Fernanda, velho. online. De caminhar separado. Nossa, eu fui professor, não estou lembrado também. ¿verdad? Não estou lembrado. Foi uma aula. Foi uma Foi aula. 2 aulas. Foi marcando essa aula, doutor. Eu acho que foi até alguma coisa que foi câncer fácil. Porque hablando de cáncer gástrico, de patología neoplásica gástrica, patologías benignas, si venimos leyendo o hilando desde semiomédica o semioquirúrgica, patoquirúrgica, clínica quirúrgica, si fue tema repetido, excelente, porque no, eso es lo que tienen que saber. Porque la parte clínica que yo le voy a agregar son poquitas cosas nada más. Como el manejo como yo le puse ya en el examen y ya saben cómo es en el examen. Y si no tuvieron eso, yo quería que no sé cómo vamos a hacer. Entonces vamos a empezar a aprender bien ahora, si no tuvieron la oportunidad de desarrollar. Entonces la clasificación de Murakami 1, 2 y 3. 1, polipoide como se ve en la imagen allá arriba. Pólipo. Tipo 2, ABC otra vez. Elevado pero no protruido hacia la luz, ¿verdad? Es pequeño sobre elevado. Plano y deprimido pero no ulcerado como este, ¿verdad? Acá se nota bien que hay una solución de continuidad, una úlcera. Una pequeña lesión, una pequeña excavación, pero no llega a ulcerarse porque no hay solución de continuidad. Entonces, esto se utiliza en el carcinoma incipiente o precoz. Idealmente tenemos que llegar al diagnóstico en este estadio, ¿verdad? El pronóstico del paciente cambia muchísimo. Localización más frecuente en la curvatura menor alrededor del ángulo de His. Una úlcera tipo, si es una úlcera gástrica, va a ser tipo 1 hora, ¿o no? Por la localización. Le estoy confundiendo. No. Bueno, localización. ¿Dónde están localizados frecuentemente estos carcinomas in situ? ¿Entendieron lo que le quise decir? Si fuese una úlcera simple, una úlcera gástrica, localizada en la curvatura menor cerca del ángulo de His. ¿Qué clasificación sería? Recién nomás, ¿no? É a classificação de Johnson, gente. Se fosse a úlcera fosse na classificação de Johnson, nessa localização, qual seria a classificação? Bueno, la prevalencia del 80% son de tipo 2. ¿Qué es lo que es tipo 2? Es así. Esto. Cerca de la mitad de los casos carcinoma gástrico en Japón, en otros países es muy baja. En Japón es mayor índice de cáncer gástrico. Así como vimos, entonces no hay necesidad de tener una lesión que abarque toda la circunferencia, sino una pequeña lesión ulcerosa. Ya podría ser un cáncer, ¿verdad?
el carcinoma gástrico avanzado, otra clasificación que usamos es la de Bormann. Ya más allá de la mucosa y submucosa, entonces afecta por lo menos la muscular de la mucosa o la muscularis mucosae, ¿verdad? Tenemos la de tipo 1, 2, 3 y 4 según la clasificación de Bormann. Tenemos una imagen que es más representativa. 1 es polipoide, 2 es ulcerado, 3 úlcero infiltrante, 4 rinitis plástica en bota de cuero de vino español, así. Polipoide, pero en este caso ya hay afectación más allá de la muscularis mucosae, ¿verdad? Ulcerado, más allá de la muscularis mucosae, úlcero infiltrante y rinitis plástica que abarca todo el espesor de la pared. En bota de cuero vino español, que es algo duro, así. Este tiene una rinitis plástica, todo el espesor de la pared. Ulcerado, úlcero infiltrante. Eles acham que não está fazendo barulho, por isso que eles estão batendo. Nosotros A sala bate assim de volta. Eles acham que a gente está fazendo barulho, eles vão bater, não tem que parar. Vai pra lá. En este caso, por ejemplo, la localización más frecuente es en el antro, ¿verdad? El otro era, tenemos el estómago, dividimos en dos. Es como el abdomen y el ombligo la mitad. La parte superior era la parte incipiente y avanzada, finalmente la parte baja, donde está localizado en el antro gástrico. La mayoría son de tipo 3, ¿verdad? Úlcero infiltrante. Las imágenes, diferencia de las úlceras no malignas, ¿verdad? Malignas. Tiene un fondo sucio, negruzco, se describe así semiológicamente. Fondo sucio, bordes no delimitados. Este es el espesor de la pared que abarca todo, un cáncer, una rinitis plástica. Esto es duro, parece un cartón, es duro esto. Dicen que los españoles tienen un termo de donde toman su vino que tiene esta forma, por eso es forma de bota de cuero de vino español. Y esta es una mezcla de la clasificación de Murakami y la de Bormann, ¿verdad? Ahí podemos observar dónde está la mucosa superficial, mucosa profunda y la submucosa, donde tenemos un cáncer superficial. La muscular, a partir de la muscularis mucosa, entonces ya tenemos ya un cáncer avanzado. Órgano vecino, ganglios linfáticos, afectación con la clasificación de TNM. Tenemos varios tipos histológicos, o sea, principalmente dos tipos histológicos, según la clasificación de Lauren, que es la que más lo que más es práctico, lo que más identifica a la neoplasia, es lo que más se utiliza, es la clasificación de Lauren. Hay otras clasificaciones que son la de la OMS y según el grado de diferenciación. Para los anatomopatólogos, ellos utilizan estos dos, ¿verdad? Clasificación según el tipo de célula y el grado de diferenciación. Y eso es importante para el tratamiento quimioterápico posterior, ¿verdad? Según la OMS lo clasifica en formas, según tubular, papilar, mucinoso y células en anillo de célula. Nosotros vamos a utilizar estos dos, según el grado de diferenciación
1, 2, 3 y 4. Bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado e indiferenciado. ¿Esto qué significa? Que las células neoplasias tienen un parecido a las células normales del estómago. Cuando más parecido es a la célula normal, la célula neoplasia cuando más es parecido a la célula normal, entonces es bien diferenciado. Cuando más diferenciado es en la estructura o en la morfología de la célula neoplasia con la célula, la mucosa normal, es indiferenciado. Y eso es importante para el tratamiento quimioterápico porque cuando más indiferenciado tiene menos respuesta al tratamiento y peor pronóstico para el paciente. Y la clasificación histológica o citológica. La Lauren tenemos entonces dos formas. Tenemos la del tipo intestinal y la del tipo difuso. En otras ocasiones pueden mezclarse, entonces la del tipo mixto. La del tipo intestinal son como células glandulares o mucinosas, ¿verdad? Son un conjunto de células agrupadas. Sin embargo, las células de tipo difuso tienen un tipo de célula específico. Es una célula nada más, no un conjunto de células. ¿Ven la diferencia? Este puesto negrito son montones de células que se agrupan. Sin embargo, las células que se denominan células en anillo de sello son uno nada más. ¿Verdad? Estas son células características según la variante difusa, según la clasificación de Lauren. Entonces las denominadas células en anillo de sello. Entonces puede caer también en la prueba, ¿verdad? Es una célula nada más con esta característica. El núcleo, después el resto del citoplasma con forma de anillo de sello. Bueno, ¿cuál es la característica entonces la del tipo intestinal según la clasificación de Lauren? Mucosa gástrica intestinalizada, así como le dije, son un conjunto de células que forman parte. Predominio en varones, según tipo 1, la clasificación de Borman. El patrón es expansivo, asociación con gastritis atrófica severa, metaplasia intestinal. Estas son las características entonces del tipo intestinal. Después tenemos la de tipo difuso, ya células gástricas, mucosas, simple dominio sexo, tipo 3 o 4 de la clasificación de Borman. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4. Entonces la intestinal, polipoide, y la difusa, 3 o 4, ¿verdad? Uso infiltrante o limititis plástica. Vías patogénicas diferentes de la del tipo intestinal, menos relacionadas con factores ambientales. Entonces, si tenemos un factor genético, alteración en el gen RAS, protoncogen P53, y tenemos una vía, un factor de riesgo ambiental modificable con respecto a la nutrición, entonces el paciente es propenso a generar un cáncer gástrico tipo intestinal, entonces que tiene más relación con factores ambientales. Sin embargo, el cáncer tipo difuso no tiene mucha relación con los factores ambientales. Vía de diseminación del tipo difuso y el intestinal, entonces también es un factor muy importante. La invasión predominantemente linfática en la difusa, la célula del anillo de sello, ¿verdad? Extensión intramural, lateral, diseminación por extensión directa. Por eso, relacionado a la clasificación 3 o 4 de Borman, donde vimos la imagen que ocupaba todo el espesor del estómago. La del tipo intestinal, invasión predominantemente vascular. Una pequeña lesión
tipo 1 no infiltra toda la pared o el espesor, pero ya hace metástasis a distancia porque tiene es predominantemente produce metástasis por diseminación vascular a pulmón, hueso, hígado. La diseminación peritoneal es infrecuente. Manifestación clínica, tenemos varias formas clínicas y lo peor que una etapa inicial o incipiente, el 80% es asintomático, ¿verdad? Vamos a ver en un cuadro donde da una pequeña relación de cómo se puede manifestar un cáncer gástrico inicial o incipiente y tiene un cáncer gástrico avanzado. Bueno, en muchos casos, en la mayoría de los casos, la evolución es silente, es oligosintomática o asintomática. Luego una enfermedad ulcerosa gástrica, pacientes previamente sanos con desarrollo de la enfermedad ulcerosa, enfermedad ulcerosa con empeoramiento de los síntomas. Cuando el paciente ya refiere pérdida de peso, anorexia, ya prácticamente ya está en un estadio avanzado. Más todavía si es una hemorragia, si debuta con una hemorragia, una obstrucción, vómitos, el estadio ya es avanzado y esperemos no llegar hasta este diagnóstico, hasta esta clínica del paciente. Signos de diseminación, ascitis, metástasis, fallo hepático, virilización por las metástasis. ¿Se acuerdan que lo que es tumores de Krukenberg? Sí, yo le comenté la semana pasada a otro. ¿Qué? Los tumores de Krukenberg son tumores de ovario por metástasis de un tumor gástrico, justamente por la diseminación por la forma de diseminación que tiene. Un tumor de estómago que hace metástasis a ovario. El tumor gástrico con síntomas silentes, pero produce síntomas por aumento de masa o espacio dentro de la cavidad, en este caso en la pelvis, ¿verdad? Molestias, dolores crónicos, controles, se constata una tumoración en ovario izquierdo, ¿verdad? Posteriormente se estudia al paciente un cáncer gástrico. Entonces, un cáncer gástrico que tiene una diseminación, una metástasis a ovario, entonces se denominan los tumores de Krukenberg. Yo le comenté la vez pasada al otro grupo que yo tenía una paciente que justo falleció en mi guardia porque ya tenía síntomas, un estadio muy avanzado. Una paciente joven, 38 años de edad, acude a la urgencia refiriendo hematemesis. Hematemesis en varias oportunidades, una hemorragia digestiva alta con inestabilidad hemodinámica o hemodinamia inestable, presenta palidez, sudoración fría, taquicardia, hipotensión. Le hago medidas generales para shock, la paciente chocada, después mirando sus estudios, ya tiene un tumor en ovario, en estudio. Entonces, paciente con esas características, con un tumor de ovario en estudio, ¿en qué vamos a pensar entonces? Es un cáncer hasta demostrar lo contrario. No tenemos el diagnóstico hecho, pero no se llegó a hacer la endoscopia, pero tenía todo para hacer eso. Aí teria, no caso, teria que fazer uma ultrassom, então? Poderia ser uma transvaginal? Como faz o diagnóstico lá do tumor no ovário? El tumor del ovario Sí. puede ser una ecografía, es una ecografía ginecológica, ¿verdad? Vía abdominal o una transvaginal. Eso ya es, imagínense, ustedes no se estaban recordando qué es lo que es el tumor de Krukenberg, ¿verdad? Ahí el paciente no te va a decir yo tengo un tumor de Krukenberg, yo tengo síntomas, tengo dispepsia, gastritis, vómitos con sangre. El paciente se va a ir porque tiene una molestia en la pelvis.
nosotros tenemos que valorar esa posibilidad de una mujer que tiene un tumor en ovario que puede ser un tumor secundario. Y ahí evaluar otras posibilidades, ¿verdad? Ahí indagar una ecografía abdominal para ver si no hay metástasis, indagar, hacer una buena anamnesis si no tiene síntomas dispépticos, síntomas ulcerosos, para pedirle una endoscopía. Yo llego tarde porque ya estaba con asitis, ya estaba con decaimiento del estado general, estaba anémica, tenía pedido ya una endoscopía digestiva, pero no se hizo. Imagínense si se hubiera hecho la endoscopía, la paciente no iba a fallecer, iba a llegar hasta ese punto. Si ustedes están en un lugar donde se puede hacer todos los estudios que ustedes sospechan, tienen que hacer el estudio, no llegar a una complicación. Por eso le digo, cuando llegamos a un paciente ya con pérdida de peso, anorexia y otros síntomas como hemorragia, en este caso hemorragia, obstrucción, vómitos, ya estamos tarde, llegamos tarde. Y tiene que pensar, es una vida, ¿verdad? 38 años, madre, imagínense, muchos de acá tienen 38, incluso más, ¿verdad? Profe, virilização, o que seria? Fala de volta. Que? O que é, né? Virilização no caso. O que é virilização? Sí, virilización es a causa justamente de la metástasis a nivel de las gónadas. Ele del viu o ovario. tumor do feto no Entonces, ovário. É isso. el tumor en el ovario entonces produce alteraciones hormonales. La paciente en ese caso adquiere caracteres masculinos. Aumento de los vellos públicos, cambios en la voz, todo eso. Entonces, la clínica depende mucho del estadio del proceso neoplásico, ¿verdad? Un cáncer gástrico precoz y avanzado. Cáncer gástrico precoz, síntomas dispépticos, epigastralgia, pirosis, distensión abdominal, náuseas, vómitos. Cáncer gástrico avanzado, dolor abdominal, anemia, pérdida de peso, vómitos. Hematemesis. Examen físico, semiológicamente es muy bueno mirar, observar, tocar y saber que es, ¿cómo se llama esto? Se nota que es un cuello, ¿verdad? La fosa supraclavicular izquierda. Ahí donde está la flechita, ¿qué es lo que indica? São signos específicos. De bicho é aquele da queda mesmo. Acho que é bicho não é aquele da febre, que é uma loucura, não. É a queda, né? Então não é isso, eu acho. Vocês têm alguma relação com isso? Não é estágio? Mas é o tumor. Não, uma estágio? Não é, doutor? ¿Qué? Uma estágio da jugular que está jugular, né? No, esa es una adenomegalia. Não é pescoço? La flechita, es pescoso. Es una adenomegalia cervical. Ah, daí ele é do lado então da jugular. ¿Qué? É do lado? No, es un vaso sanguíneo. Sim, o vaso naquela para ver se grossão, não seria? evolução Grossão seria. El grosor es el nódulo. Isso. Es un nódulo, la región supraclavicular. Es una adenopatía en el hueco supraclavicular. La presencia de adenopatías palpables en el hueco supraclavicular generalmente es. Un amigo me envió y le preguntaron esto. ¿Qué podría ser? Proceso inflamatorio cervical, proceso inflamatorio torácico, metástasis ganglionar, dos son correctas, todas son correctas. ¿Cuáles son? Já é pergunta de exame. ¿Qué?
Metástase. Entonces, uno nomás es correcta. Qual que era a primeira opção aí? Assim? Proceso inflamatorio cervical, proceso inflamatorio torácico, metástasis ganglionar. As três, pode ser. Dos son Pode ser correctas, os três. todas son Pode ser os correctas. três. Pode ser os três. Pode ser os En três. el examen me van a responder. Uno ya le estoy diciendo, estamos dando cáncer y este es una adenomegalia, es una metástasis. Sim. ¿Y cómo se llama este signo? Este es un signo. Signo de bicho. Signo de Virchow. Ah, a gente estava lembrando da tríada lá, que acabou o posto da tríada. Não, esse não. É lesão, né? Ah, eu lembro. Porque a gente bicho Qual foi a ¿Cómo? matéria? ¿Eso es arterial después? Êxtase jugular. Não, é êxtase do sangue. Lesão. Ah, do Dr. Batiliano, Mas são em três. relação ao que eu tô com a tríada, Tem alguma coisa a ver ou não? Foi da batidão? No, no tiene nada que ver. Não, signo de bicho. Bueno, entonces, Não, pra Alex, gente pesquisar isso aí em casa. ¿qué? É pra pesquisar isso aí em casa, né? No, ya está ahí, la adenomegalia, que se denomina Ah, es una científicamente, metástasis. es un signo de Virchow, una metástasis generalmente de los tumores gástricos. Pueden ser de otra etiología, pero en este caso un tumor gástrico. Puede haber hepatomegalia, caquexia, tumor en epigastrio, puede haber lo que se denomina aversión a la carne. Pacientes, nosotros hablamos que pacientes con consumidores crónicos de carne, ¿verdad? En este caso el paciente tiene una aversión a la carne, se denomina cuando el paciente ya es intolerante al consumo de carne. Consume todos los días, le gusta la carne, mucha carne, y de repente pierde el gusto o el sabor o el apetito a la carne. Tumor epigástrico, ojalá no lleguemos a este estadio, ¿verdad? Como les digo, semiológicamente es lindo, pero no es lindo para el paciente ni para el médico. Entonces, como les dije, agrupaciones de la sintomatología dependiendo de si es un cáncer en estadio inicial o un cáncer avanzado. Lastimosamente, el 80% asintomático en un estadio precoz, dolor en el epigastrio 10%, náuseas, vómitos, anorexia, plenitud precoz, hemorragia. Ojalá que los pacientes con cáncer en estadio inicial debuten con una hemorragia. Entonces el paciente de forma urgente se realizan todos los estudios y llega al diagnóstico, se compensa y se realiza la cirugía. Sin embargo, cuando el paciente debuta con hemorragia en un estadio avanzado, generalmente fallece. Bueno. Entonces, pérdida de peso en el 60%, dolor en el epigastrio, anemia, anorexia, náuseas, vómitos, disfagia y asintomático solamente en el 5% de los casos. Causas de muerte, entonces recurrencia local, en caso de cirugía, diseminación peritoneal, metástasis hepática. Los factores pronósticos dependen de varios aspectos. Uno, y principalmente del TNM, que es la clasificación según el grado de afectación del tumor, adenomegalias y metástasis a distancia. Entonces el estadio patológico es uno de los factores muy importantes para evaluar el pronóstico. Otro es tipo histológico y desde luego, como siempre, la clínica del paciente, ¿verdad? Edad, comorbilidades, estado general. Esto es la clasificación de TNM. ¿Qué es lo que es TNM, ¿verdad? Un tumor primario, o sea, refiere al tumor, ¿verdad? Compromisos linfáticos, si hay compromisos linfáticos, nosotros sabemos que alrededor del estómago o la distribución de los ganglios linfáticos del estómago se dividen en números, ¿verdad? Tenemos números a nivel de la curvatura menor, curvatura mayor, del tronco celíaco, en cercanías del páncreas, y según el número de afectación de estos ganglios linfáticos tenemos NX, 1, 2 o 3.
y las metástasis a distancia. El pronóstico, dependiendo de TNM justamente. Métodos auxiliares de diagnóstico. Bueno, la endoscopía, que es vital en este caso, porque tomamos biopsia ahora y llegamos a la biopsia a través de la endoscopía. Tenemos otros métodos auxiliares de diagnóstico donde hacemos lesiones sugestivas o de forma indirecta, ¿verdad? Como los radiológicos que vimos anteriormente en las úlceras. ¿Se acuerdan de la radiografía contrastada? Lo mismo en este caso podemos usar. En este caso podemos usar por doble contraste inclusive, pero endoscopía es primordial. Si tenemos la posibilidad de utilizar lo que se llama ecoendoscopía, es lo ideal para ver el grado de invasión de pared. La ecoendoscopía es una endoscopía digestiva alta asociada a una ultrasonografía. Por eso es ecoendoscopía. Realizamos la endoscopía, vemos la lesión y en ese momento le hacemos ultrasonido para valorar el grado de afectación en la pared. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, pero no tenemos en Paraguay, seguramente en un centro nomás se hace. Algunos de ustedes van a ir a trabajar, seguramente entienden, ¿verdad? Pero acá, de costumbre, de rutina, no se realiza, pero por lo menos la endoscopia digestiva alta sí para tomar biopsias. Tomografía de resonancia para hacer el estadio nada más, si no hay metástasis a distancia, si la tumoración de repente tiene una afectación por efecto de masa a otros órganos, a colon, vaso, hígado, diafragma. El tratamiento depende del estadio en donde llegamos, ¿verdad? El tratamiento siempre eficaz del cáncer gástrico es la gastrectomía, es la resección quirúrgica del tumor subtotal, parcial o total. Después tenemos el tratamiento paliativo. Para el tratamiento curativo, entonces tenemos el tratamiento quirúrgico que es la gastrectomía subtotal, parcial o total. Y después paliativo cuando el tumor es irresecable, cuando tenemos metástasis. En ese caso realizamos cirugías paliativas nada más. El paciente tiene para mejorar el dolor, el grado de dolor y una forma de alimentación. Un paciente con cáncer gástrico en estadio avanzado, irresecable, inoperable, no puede alimentarse porque el tumor invade toda la luz del órgano e impide la alimentación. Una forma o un tratamiento paliativo es la confección de una yejunostomía de alimentación. Van a ver en algunos casos pacientes que tienen un agujerito, un puliño, un tubito para umbilical derecha que se denomina yejunostomía. ¿Es un tratamiento paliativo? Es un tratamiento paliativo de alimentación en este caso. Cuando teníamos tumores de esófago con tratamiento paliativo y no podemos colocar una sonda nasogástrica, le hacemos gastrostomía para alimentar. En este caso le hacemos una yejunostomía. Como que é um paliativo? Eu tô entendi. Paliativo. Para alimentación en este caso, paliativo es cuando no tiene cura, ¿verdad? Entonces, O tratamento que você falou é só en este caso, si el paciente no puede alimentarse porque el tumor invade toda la luz del órgano, entonces no puede haber un tránsito de la alimentación, ¿verdad? Entonces hace una yejunostomía, es introducir una sonda dentro del yeyuno, procedimiento quirúrgico donde se exterioriza a través de un tubito una comunicación del exterior al yeyuno para alimentación, yejunostomía. Y en algunos casos se describen
la resección endoscópica de algunos tumores en estas características, ¿verdad? Como dijimos, idealmente llegar a un estadio inicial es lo ideal, más en los tumores polipoides, menores a 2 centímetros, con todas estas características, ¿verdad? Yo personalmente nunca evidencié un tratamiento endoscópico de un cáncer gástrico, no me tocó. Pero se describe, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tratamiento, qué técnica quirúrgica se utiliza para la resección del tumor? ¿Una gastrectomía total o una gastrectomía subtotal? La gastrectomía total en el tercio superior y medio, por eso era importante la ubicación. ¿Se acuerdan cuando era el intestinal? Era arriba o abajo, yo le dije. Arriba, abajo. Yo le dije que el punto medio es como el ombligo, el estómago, la parte superior, intestinal, difuso, grado 3, grado 4. Si teníamos una úlcera en la curvatura menor cerca en el ángulo de His. ¿Qué clasificación de Johnson iba a ser? La 1, ¿verdad? Eso es importante porque depende de eso también la técnica quirúrgica. Si nosotros tenemos una lesión ulcerosa, cáncer a nivel de la curvatura menor, en cercanía, es como la ubicación de una úlcera gástrica Johnson 1, una gastrectomía total. Sin embargo, si tenemos un antro gástrico, podemos hacer una gastrectomía subtotal. Por eso se define en el tercio superior y medio la técnica quirúrgica de una gastrectomía total más vaciamiento ganglionar. Puede ser por interposición yeyunal o en Iderux. La del tercio inferior, una gastrectomía subtotal, se reseca solamente la mitad del estómago y vaciamiento ganglionar de 2. Es difícil solo letras, difícil de que se quede. Pero para eso está la imagen acá, la gastrectomía total. Realmente en una gastrectomía total se reseca todo el estómago y se hace la anastomosis esófago-yeyunal. En este caso sobró un remanente de estómago, pero realmente se tiene que sacar todo el estómago. Se reseca, acá tenemos el tumor, en antro, se reseca el tumor, se saca, sección allá arriba, acá, sección del yeyuno, se levanta acá arriba y anastomosis en el pie de la I. Tiene una forma de I. Por eso es en I de luz. Só uma dúvida no caso, né? Pela lógica, assim, provavelmente o paciente vai ter diminuição de perda de peso. Sí. Vai ser mais ou menos como se fosse a bariátrica, né? Es como un bypass. Este prácticamente es un bypass gástrico. La diferencia en el bypass es que es igual a este que tiene un remanente del bypass, ¿verdad? Tiene un neoestómago, un estómago pequeño. Pero está en el asa alimentaria, se llama esto, y esto se llama asa biliar, que es más largo, se deja más largo. Y este más largo, la I es mucho más larga y queda un remanente. Es la diferencia del bypass, pero el procedimiento es lo mismo. Y en este, una resección, una gastrectomía subtotal o parcial del antro, acá, se levanta arriba el yeyuno, en anastomosis, queda una porción grande del estómago. En el Bilrod 1, este se unían a él, ¿verdad? ¿Se acuerdan en úlceras, las prepilóricas? Este se volvió a unir, se denominaba Bilrod 1. El yeyuno que venía acá se levantaba así, en omega, Bilrod 2. Sin embargo, esta sección en Iderux. Así. Y así. Cuando a un paciente decimos que ya no es candidato a cirugía, cuando no se puede resecar el tumor adherido a planos profundos,
a órganos vitales, metástasis hepáticas o peritoneales y ganglios retroperitoneales positivos. Tenemos metástasis, ya el paciente no tiene criterios ya no se puede someter a cirugía. Entonces, ¿cuáles son por qué hacemos los procedimientos o cirugías o algún tratamiento paliativo? Es para aliviar el dolor, evitar las hemorragias. Por ejemplo, si le hacíamos la endoscopía a esa paciente que le comenté, íbamos a poder evitar esta complicación. El paciente iba a poder vivir por lo menos 5 años, tener una vida un poquito mejor, vamos a decir, ¿verdad? Evitar las náuseas, disfagia, síntomas obstructivos. Evolución en un cáncer incipiente, más del 90%. Un carcinoma avanzado es 10%, prácticamente nula la sobrevida del paciente. Un carcinoma avanzado. Seguimiento endoscópico. Seguimiento endoscópico cada 6 meses, los primeros 2, y los 3 años sucesivos anualmente. Y por último, cada 2 años. Siendo optimista luego, ¿verdad? Los primeros 2 años, después una vez al año, cada año, que son 5 años. Los primeros 2, cada 6, 2 veces al año. Después del tercer año ya es anual, que son 5 años. Y por último, cada 2 años. Y la sobrevida de 5 años es buenísima ya en un paciente. Siendo optimistas. Terminamos estómago. Vamos a dar un receso y después vamos a...